Bueno chicos, por fin tenemos información y tenemos novedades sobre Warzone Mobile. Y es que parece ser, han hecho Activision un comunicado con el cabecilla de la división de móvil, Chris Plummer, ¿vale? Hablando sobre, bueno, un poquito más el lanzamiento limitado que tienen y demás cositas que lo vamos a reaccionar ahora. Ha llegado ya la actualización dentro del juego, creo que es la 2.3 ahora mismo dentro de Warzone Mobile. Han añadido camuflajes, han añadido, bueno, tienen pensado meter nuevas regiones, ya se deja descargar el juego desde Brasil, ¿vale? Y también han añadido, pues, camuflajes de vehículos, el giroscopio también lo han metido, en plan, está en beta y demás, y algunas otras cosillas dentro del gameplay. Ya si queréis mañana os traigo novedades sobre el juego, probando la actualización y viendo un poco qué es lo nuevo. De momento vamos a informar a toda la gente que está pendiente del desarrollo del juego como yo, y si te gusta el contenido suscríbete al canal y pulsa la campanita. No me enrollo más. Le pongo subtítulos y vamos a verlo. ¿Vale? Quiero expresar profundo agradecimiento a toda la comunidad por el apoyo. ¿Vale? La razón que quiere dar esta actualización hoy es solo para hablar porque hacemos el lanzamiento limitado. Vale, esto lo comentamos, ¿no? Que hacer el lanzamiento limitado para avanzar más rápido con el juego, tener más feedback y corregir muchos errores más rápido. Quieren encontrar el equilibrio entre desarrollar rápido el juego y lanzarlo. Vale, quieren ir aumentando poco a poco la llegada del juego a distintas regiones. Vale, y seguir su hoja de ruta. Vale, para estar preparado para el lanzamiento global. Ya os adelanto una cosa. El lanzamiento global estaba pendiente, o fecha que se especulaba era 15 de mayo. El juego no va a salir el 15 de mayo. Lo digo siempre en todos mis vídeos y la gente dice, ¿pero cómo no va a salir en mayo? Para mí que este juego sale de octubre a noviembre de este año, por el camino que va, porque todavía le falta mucho recorrido, ¿vale? De manera global. Dicen, necesitan seguir ese ritmo en el proceso y equilibrar todas esas cosas de manera correcta. Comenzaron con Australia, ha sido increíble para poder ir mejorando el juego. Vale. Dice que los siguientes lanzamientos parciales, ¿vale? Será en Europa, en alguna parte de Europa, que no sabemos qué país, y en América del Sur, que se especula, ¿vale? Que va a ser Brasil. Igual algún otro país también lo incluyen, pero Brasil se hablaba más que nada porque desde el Apple Store ya deja de descargar el juego de Warzone Mobile hace un par de días, ¿vale? También se hablaba de que Japón podría ser otra región que tuviesen ese lanzamiento limitado, ¿vale? Eso son filtraciones, lo de Japón. Para aumentar la audiencia y seguir rindiendo, ¿no? Dice, no queremos ir a países muy grandes. Yo creo que a esto se refiere a India, que mucha gente de la India pedía que fuese el lanzamiento regional en la India, pero no quieren ir a países muy grandes, así que no va a ser Estados Unidos como tal, como se pensaba, a lo mejor porque es un país demasiado grande, quieren ir a países más pequeños, pero bueno, Brasil, si ya se deja descargar y se especula que va a ser el siguiente país en el lanzamiento parcial, Brasil no es que sea un país pequeño, ¿vale? Quiere probar nuevos gustos, nuevos tipos de jugador. Y que luego irán buscando otros países para ir aumentando esa audiencia. Vale, dice que no quieren lanzar nada mundial hasta que no esté todo listo, ¿vale? No quieren que sea una cagada el lanzamiento global. Dice que no te crean ningún rumor y demás.
hopefully announcing that 35 million pre-registration milestone. But we're up 35 there. millones de Yet we haven't announced preregistros. anything there. We're still, charging forward and continuing Que to todavía están improve the avanzando y game, continuando stabilize the en el game, juego. make it everything that Intentar you estabilizar deserve, el juego y and that all hacerlo of our players around the lo world mejor deserve, so we posible. can get to Sí, no te global enrolles. Eso ya lo So it's a sabemos. little bit about sort of the why we do our limited release the way we do it. I think we will also not always roll out to other countries, let's say, on both platforms at the same time. Vale, We dice may que no. stagger that work. So Que tiene iOS que and escalonar Android might el enter trabajo. each Vale. country at a different time. And that's because Dice que a veces pues, puede que se lance el lanzamiento parcial primero en Android y a veces y luego más tarde en iOS o viceversa porque no le dejan como entrar en el mismo momento, ¿vale? the volume of work to do on the different platforms Dice que, claro, es isn't the same. diferente el volumen de trabajo en Android, you just diferentes have a lot more plataformas. devices to support, so Y much que, more bueno, que hay like mucho PC contenido en ecosystem. Android que cuesta más That may mean de that we roll out optimizar. in some regions at a different time than others. But once we go to a global release, everything will be at parity. We'll be supporting our min spec. We'll be supporting all of our... Vale, que dice que también que con el lanzamiento parcial puede ser que algún contenido salga antes en Australia y luego en las regiones de Sudamérica, pero que cuando salga el juego global todo será a la par. Cuando salga en el juego saldrá en todas las regiones a la vez, ¿vale? Pero bueno, de momento están todavía testeando cositas y a lo mejor prueban una actualización primero en una región y luego la van trasladando a las otras que tienen el lanzamiento limitado. devices at the performance we expect, and there will be a level playing field across all the devices. Speaking of level playing field, it's also Nivelar el juego. worth pointing out that there's no major advantage to players who are in a limited release versus players that aren't. As far as like the fairness. Vale, esa es una duda que mucha gente tenía. Oye, claro, si hay gente que ya puede jugar al juego, cuando salga el lanzamiento global ya van a estar más adelantados. Dicen que no va a haber pues una desigualdad como tal, ¿vale? En teoría vas a tener se va a mantener todo lo que tú vas jugando. Si tú eres de la región de Australia y ya estás jugando al juego, cuando salga el juego se te mantiene, no se te borra. Pero ¿qué es lo que vas a mantener? El nivel y los camuflajes, que tampoco es que te den una gran ventaja como tal. Balance of the game. There's no systems or tuning or anything in the game that will carry forward that would imbalance the Dice que no va a haber nada que players. desequilibre. O sea, vas a mantener las cosas, pero no vas a estar en desigualdad. What's the limited release bought us? Well, for one thing, we've been improving stability a lot. There's still work to do. Hemos estado mejorando la estabilidad, todavía hay trabajo por hacer. Put a lot of effort into gameplay improvements. Están poniendo mucho esfuerzo en mejorar el gameplay. And we've heard things like, we've been tuning even the animation system, which is shared from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. Vale, que se parezca que se haga lo más parecido a Warzone 2.0. Que es complejo de hacer en móviles. Tenemos que hacer que se sienta bien también en móviles. The players have told us about the enemy detection need improvement, and that's an area we've put a lot of focus to. So just as examples of tons of gameplay improvements throughout the limited release so far. Visual polish is another big part of it. So, improved textures throughout Verdansk. Texturas mejoradas. Una mejor iluminación. Bueno, que están mejorando el gameplay continuamente. Mejorar el armero. Personalizar armas ya también deja. So that's a big part of the Call of Duty Warzone experience, and it's something we're continuing to refine now based on your feedback. There's a couple areas that are kind of tried and true improvement areas for limited releases on any game. So like load times being one of them. The tutorials and los tutoriales y la integración. Really easy for you. Invite your friends, whoever they are. Dice que quiere que sea más fácil de invitar a tus amigos, que puedan probar este género, y que te puedes acostumbrar relativamente rápido. And we don't often talk about what's coming ahead, right? Because frankly, we change our minds. We have plans, and sometimes we get feedback from you, or sometimes we learn something by watching the data, or we learn something about how much easier or harder it was to get something to work the way we wanted to, and we change the order of which we do things. And so that means we might tell you about something and then it actually doesn't come out till way later and something else comes out. Vale, que no quieren adelantar muchas cosas porque, bueno, a veces pueden hablar de más y a lo mejor no se lleva el plan como tal, simplemente. Que van como trabajando sobre el feedback de la gente y van a veces tirando por un lado, a veces por otro. But we are planning on
doing obviously more devices, Están supporting more planeando devices, sobre supporting todo them in spec, optimizar más los improving thermals, dispositivos, ¿vale? Las improving especificaciones. stability, Eso es bueno, se necesita improving mucha optimización en el performance in juego. general. There's a lot of things we're doing to improve gameplay as well, adding new modes, Agregar adding nuevos new modos, challenges, nuevos desafíos. continue to improve load times, of course, and continue to improve the flow and the UX of the game so that things just kind of flow together nicely. Que We have a fluya bien roadmap también el tema of del HUD. exciting new features to come that we're not going to talk about quite yet, but we have the things that we plan to do, the things that you're telling us about, and the things we're learning through other means, and we're always kind of like trying to balance those things, and that work continues. We're going to continue to give you updates on how things are going. Bueno, que están recibiendo mucho feedback y van a corregir todo. Ese es el resumen de ese apartado. Ha dicho mucha palabrería, que sí, la optimización y todo el rollo, ¿vale? Y demás. Look forward to hopefully announcing some more Espera con countries rolling out ansias soon. decir And, pronto los países que yeah, van a ser el just lanzamiento from everyone parcial. on the team, we're just really appreciative of your support along the way. Hope this was useful in just understanding how we're thinking about limited release, and we look forward to talking to you again in the future, and more importantly, playing with you when we go. Vale, bueno, aquí nos da el agradecimiento. En resumen, ha salido una gran actualización, están trabajando en la optimización, se viene un país o una región dentro de Europa y una región dentro de Sudamérica, muy probablemente sea Brasil porque ya deja de descargar. Y pues, bueno, pues eso, que están trabajando en la optimización, en mejorar el gameplay, en recibir mucho feedback. Y algo que me gusta es que, sin haber salido el juego todavía como tal, dan la cara en sus redes sociales, tienen muy buena comunicación y eso es un punto positivo, ¿vale? O sea, que no es una empresa opaca, que no sabemos más o menos cómo va el desarrollo, sino que quieren mantener a la comunidad atenta, al tanto y recibiendo mucho feedback. Así que es un punto positivo. Si te ha gustado el vídeo, deja un likecito. Nos vemos en próximos vídeos también de Warzone y a ver si mañana puedo subir cómo cómo llega esta actualización y cómo se ven los gráficos a día de hoy y un gameplaycito. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.